El ayudante de una unidad de transporte es atropellado por una motocicleta que se conducía entre los carriles. El momento quedó grabado en video. Técnico de laboratorio del Hospital Roosevelt fue hallado muerto en el parqueo. El cadáver estuvo 48 horas en el vehículo antes de ser hallado. Siguen los operativos en contra de los taxis pirata. Cada vez hay más denuncias contra estos vehículos. Asesinato, secuestro y violación son los crímenes señalados. Desalojados por terror, extorsionistas no tenían piedad y sacaban de sus casas a quienes no pagaban. En los allanamientos, autoridades descubrieron un nuevo modo. En esta tarde de lunes me da muchísimo gusto poder saludarle aquí en Guatevisión, Impacto Directo. Soy Alexis Ponce, espero que esté muy bien. Doy la bienvenida a nuestros panelistas que hoy nos acompañan: Stephanie González, abogada; Jairón Salguero, comediante; Roxana Sánchez, periodista y licenciada en Ciencias de la Comunicación; y Armando Mendoza, abogado. Arrancamos hablando acerca de estas imágenes que ejemplifican muy bien la imprudencia de dos de las personas más cuestionadas del ecosistema, llamado el tránsito de Guatemala: los motociclistas y los autobuses extraurbanos. Vea usted las siguientes imágenes. El ayudante desciende de la unidad que está hasta el carril izquierdo y camina entre las filas de vehículos para buscar pasajeros, sin imaginar que cuando intentara regresar al autobús sería arrollado por un motociclista que se movilizaba en los carriles a una considerable velocidad. Esto ocurrió en el Boulevard Liberación, a la altura del Reloj de Flores. Ahí estamos observando el momento preciso, el impacto directo en contra del ayudante de este bus. Las imprudencias, todo puede pasar en el tránsito, uno no se puede confiar. Los peatones, cuando utilizan la línea de cebra, deben de parar y seguir y voltear a ver para que no se den ese tipo de percances, Stephanie. Así es, mira, en este caso hay varias imprudencias. Yo siempre he visto que los ayudantes de buses se bajan y no ven cómo está el tránsito. Es cierto, bajan a buscar más gente para que pueda subir al bus, pero siempre hay un tanto de imprudencia. Hay que siempre prevenir. Y también en el caso del motorista, iba a exceso de velocidad y obviamente no pudo frenar, pero también hay un punto muy importante, fue que huyó. O sea, no le importó el estado en el que se encontraba la persona. El tema es que los buses tampoco deberían hacer este tipo de paradas entre carriles, Jairón. Uno, ni la gente debería de subirse a un bus que está en el tercer carril. O sea, ni el pasajero debería de hacerlo, ni el autobús recoger pasaje ahí. Pero señores motoristas, ¿dónde estoy? No existe ese carril de en medio, no existe. Uno, el de en medio no existe, ese carril no es de ustedes, no es de nadie, no existe ese carril, por favor. El famoso carril imaginario que ha despertado toda una polémica, pero los motociclistas van ahí pegadito, luchando muchas veces con el conductor del vehículo, y vemos imprudencias como esta y algo que lamentar, que una persona resultara lesionada, Roxana. Sí, mira, Dios mío, ¿qué se puede decir de una imprudencia de dos personas? Tres, porque el chofer también, ¿verdad? Empezando por el chofer de parar donde no debía parar. Luego el ayudante que está en su trajín diario, van a jalar gente, ¿va? Y luego el motorista, en su pequeña mente, él va en un carril imaginario, ¿verdad? Es algo irónico, pero hasta que los guatemaltecos decidamos ser prudentes, seguidores de la ley, esto no va a terminar. A mí siempre me llama la curiosidad cuando van a vivir a otros países. Que ahí sí se portan bien. Ahí sí siguen. ¿Y por qué? Porque las autoridades les van a hacer que lo hagan a través de multas, cárcel, presentarse ante un juez. Pero aquí ese tipo de leyes, de nuevo volvemos a nuestras autoridades, no son el tipo de personas, no son las autoridades que hacen cumplir la ley. Y es que aquí frente a la misma autoridad muchas veces se cometen las imprudencias. 10 motoristas, 9 no tienen licencia para empezar. Empecemos, justo. Sí, es un gran problema. Es un problema. A muchas personas, los usuarios del transporte, Armando, también prácticamente los obligan a que se bajen en el tercer carril. Si no, ya no les paran. Es triste el estado de necesidad y comparto lo que dicen los compañeros. Mira, realmente aquí estamos ante la eventualidad de que ahí vamos al raciocinio, porque atropellas a un motorista, se bajan 10 motoristas más a auxiliarlo y a hacerle brincos al que lo tiró. En este caso, es la solidaridad del gremio. La solidaridad. Pobre muchacho ahí jalando el pasaje,
lo avienta el señor y pues se da la fuga, ¿no? Pero se hubiera bajado el del bus con un bate, con algo un así, eso es, tubo. mira, se arma. No, Aquí hay responsabilidad de ambos. El bucero, pues definitivamente, como dijo Stephanie, no puede estar formando pasaje en una tercer carril, pues. Y señores motoristas, definitivamente carril imaginario no hay. Y se enojan porque van en línea, en fila india. Ahí van uno tras otro y si no les das vía para que pasen, empiezan a bocinar y a patear los carros. Sí. Y digo porque ya me ha pasado. Entonces, uno pasa interior, pero ¿qué pasa? La errónea aplicación del vehículo grande le pega al pequeño. Eso es falso, señores. El que pega, pega. Y eso mentira, que el que pega atrás paga, tampoco es verdadero. Y aquí hay que decir algo, que hay todo tipo de conductores, quienes son amables, quienes tienen cortesía a la hora de ir en las diferentes calles y quienes obviamente manejen motocicleta, manejen autobús, manejen un vehículo tipo sedán, etcétera. Todo esto lo vemos en un comportamiento muchas veces abusivo de quienes van en el tránsito, Stephanie. Sí, mira, otro punto importante es la educación vial. Considero que la mayoría de guatemaltecos no tenemos una buena educación vial. Un día estaba viendo un video que me gustó mucho, que en un colegio estaban dando un curso exclusivamente de educación vial y es algo que se debería de implementar en todos los establecimientos educativos para ver si así es una forma de poder mejorar todos esos sucesos. Desde pequeños comenzar a incentivar esos buenos hábitos. Vamos a la siguiente información y es que los bomberos municipales informaron que este viernes 9 de agosto localizaron el cadáver de un hombre en el área de parqueos del Hospital Roosevelt en la zona 11 de la capital. Añadieron que la persona sin vida fue hallada en un vehículo y se presume murió hace 3 días. Los socorristas resguardan el área y aún se desconoce la causa del deceso. El fallecido fue identificado como Mario Roberto Escobar Rodas, de 52 años, técnico de laboratorio. El Hospital Roosevelt confirmó que el fallecido laboraba en esa institución y que aún no se sabe las causas de muerte, pues deberá ser el INASIF y el Ministerio Público los que confirmen las causas de este deceso. Bueno, y es algo sorprendente que en el parqueo se encuentre a una persona fallecida, Jairón. Me sorprende que lleva 3 días y nadie lo extrañó. O el olor. No había denuncia, no había denuncia. No sé. Permítame. El director del hospital diciendo que hay cámara de video donde se vio que él ayer entró. O sea que lleva más o menos un poco más de 24 horas de muerto. ¿Verdad? Ahora sí, lo que tú dices, el Ministerio Público y todas las autoridades que deben investigar tienen que ver qué le pasó al pobre señor, ¿verdad? Determinar eso. Jairón, ¿qué ibas a decir? No, ya me quitó el chiste. No, se me quiere. No, ya le quité la inspiración. Ya te quité la inspiración por precisión. 2 horas me desaparezco y ya está el celular, imagínate. Ni siquiera permiso de apagarlo. Sí. Aquí estoy. Pobre hombre, pobre hombre. Sí, aquí podríamos especular de muchas cosas que pudieron suceder. Quizás se sentía mal, llegó al vehículo para tratar de reponerse, Armando. Yo siento, no soy experto en la materia, pero sí se ha dado mucho el caso. El agotamiento, las enfermedades que a veces uno se padecen y no se saben que uno tiene. Me imagino que no estaba grande el caballero, que es 53. Sí. No era una persona de la tercera edad. 52 años. 52 años. No creo que haya sido una persona. Me imagino que un paro fulminante, la verdad. O tal vez, como dijiste, estaba cansado él, y como la gente cuando ya está por darle un paro cardíaco, es cierto, empieza como con cansancio y dicen, solo voy a sentar un ratito, pero no, es algo de tomar nota, que el corazón en cualquier momento... Y Jairón decía algo que en broma y en serio, el que no se haya preocupado nadie La también familia. por saber por qué no regresó a casa o es alguien que vive solo. Así es, o sea, ya habían pasado mucho tiempo y la familia no se había comunicado con nadie. Además, él trabajaba en ese lugar, entonces era bien fácil ir al lugar a verificar si la persona sí estaba ahí o por qué no respondía al teléfono. Entonces hay muchas cuestiones que deberíamos de investigar y primero Dios pues descanse en paz y que la familia también tengan consuelo, ¿verdad? Desgraciadamente en esta ciudad vivimos en una ciudad de autómatas, vivimos sin corazón. En los yo me recuerdo con la vida de barrio tan alegre que lo que pasara en el barrio uno se enteraba. Hoy día yo vivo en un condominio donde el vecino ni sabe si llegó, si no llegó y no nos preocupamos ni siquiera por ellos, o sea, por nadie. Ya vivimos en una sociedad muy autómata. Solo para sopesar eso, imagínate, si no le importó a las autoridades de un trabajador qué había pasado con él en horas de su trabajo, ¿qué puede esperar Guatemala cuando la atención llega a una emergencia? Gente que llega con dolores inminentes y tienen que regresarse a otro lado porque no los atienden. O sea, eso es cierto. Date cuenta, o sea, es un mensaje para la... mucha gente que llega al hospital y que no tiene una solución, una cura a sus necesidades, Roxana. Exacto.
yo he tenido la oportunidad de ir a la emergencia del Roosevelt y es como que entras a un cuarto de guerra, pero de hace 3 siglos. Un amontonamiento, la gente misma sosteniéndose su suero, la gente misma viéndose su aguja, los que están inconscientes casi como que abandonados. Sí, personas moribundas. Moribundas, exacto. Entonces realmente es triste y sí, nadie pensó en este y no programa. ha cambiado nada, porque... No. Y no hay un deseo de mejorar. No hay un deseo de mejorar. Mira, a mí soy de las que me gusta ir si me dicen algo, yo voy. Y cuando estaba con la doctora, le dije, mire, disculpe, bueno, ¿quiere o no quiere? Como así, le dije, déjeme que yo la revise y después me cuenta el cuento, me dijo. Y yo dije, bueno. Y date cuenta, Alexis, y fui a presentar la queja. Sí. Llené. ¿Qué hicieron con esa queja? No sé, la archivaron, pero no hay deseo genuino de generar trato humano. Y date cuenta que lo están haciendo enfrente del máximo superior, que el Ministerio de Salud está acá y el RUB está acá. O sea, si lo hacen enfrente el mero jefe de jefes, ¿qué podemos esperar en otros departamentos de Guatemala? Los ciudadanos? Sí, definitivamente. Es una situación bastante compleja. Nosotros hacemos la pausa, ya volvemos con más por Guatevisión. El Ministerio Público, en colaboración con Policía Nacional Civil y Policía Municipal de Tránsito, ha lanzado un operativo en la capital para erradicar la operación de taxis pirata tras recibir múltiples denuncias sobre su uso en actividades delictivas. Estos se van realizando desde hace más de 3 semanas. En este tipo de operativos, la Policía Nacional Civil, en conjunto con el Ministerio Público y la Policía Municipal de Tránsito, están realizando una identificación, no solo de los pilotos, sino también de los mismos pasajeros, ante las múltiples denuncias de las que se han registrado, en donde muchos de estos vehículos están siendo utilizados por el crimen organizado. El objetivo principal de las revisiones es garantizar que los taxis operen bajo la autorización legal requerida. Los operativos incluyen la inspección de registros de motor y chasis para identificar posibles irregularidades. Hay modelos que son los más comunes y en estos casos están siendo detenidos para una evaluación más detallada. El Ministerio Público subraya que estas medidas buscan fortalecer la identificación, el registro y el control de los vehículos de transporte público. Además, se pretende realizar una perfilación criminal en zonas con alta incidencia de delitos debido a denuncias interpuestas, donde según fuentes no solo se realizan robos, también secuestros express y violaciones. David Custodio Boteo, director de la PNC, ha señalado que las pandillas han establecido un sistema de taxis piratas como una extensión de sus actividades delictivas. Según Boteo, muchos de los taxis piratas son propiedad de los pandilleros, quienes los registran a nombre de terceras personas para eludir las investigaciones. Esta táctica permite a los criminales operar en el anonimato y con menos riesgo de detección por parte de las autoridades. Actualmente existen al menos 3 investigaciones en curso que exploran este fenómeno criminal. Estas indagaciones han revelado cómo la competencia entre taxistas piratas puede ser feroz, con grupos que impiden el ingreso de nuevos competidores a ciertas colonias para mantener el control sobre el transporte ilegal en esas áreas. E incluso se han registrado ataques armados en contra de ellos. Los operativos están bajo la coordinación de la Fiscalía de Distrito Metropolitano y el fiscal regional. Con imágenes de Carlos Ochoa y Walter Velázquez, reportó Andrea Domínguez. Y qué bueno que estén realizando este tipo de operativos. Ayer lo hablábamos de la necesidad de que sea constante y no solamente de vez en cuando. Parece que nos escucharon, Stephanie. Al fin, Alexis, pero espero que continúen, que no solo sea en esta ocasión, sino que continúen y no solo en un lugar, que lo hagan en varios lugares a diferentes horas, porque es lo que necesitamos, ¿verdad? Y otro punto también importante, porque le están entrando a los taxis pirata, Jairón, pero la solución al transporte no se ve venir, porque es un dame. Sí, desgraciadamente esta ciudad no cuenta con transporte eficiente y es por eso el caos del tráfico.
si el transporte en la ciudad fuera eficiente, seguro, constante, mucha gente optaríamos por no usar el vehículo, ¿no? Y usar el transporte colectivo, pero todos sabemos que usar el transporte colectivo en nuestra ciudad es arriesgar la vida. O sea, si querés practicar deporte extremo, subite a un bus urbano. Increíble, y es una realidad, porque nos jugamos la vida a la hora de utilizar el transporte público, Roxana. Cada día millones de guatemaltecos hacen eso, se juegan la vida al subirse a ese tipo de chatarra andante, porque esos son los buses. Pero miren, aquí yo ayer me fui pensando y cuando vi la noticia que al menos el Ministerio Público está haciendo algo, yo me pregunto si las municipalidades tienen un censo de los taxis, ¿verdad? Porque sería bueno podrían las municipalidades determinar colores para identificar los taxis. Es que ahora cualquier persona agarra un carro y empieza a recoger pasajes, si queremos usar el término chapín, pero ¿por qué no empezar a identificar estos vehículos, verdad? Si son de la capital, son de tal color, si son de Misco, de los municipios. Empecemos por los municipios del departamento de Guatemala, que tuvieran un color, que tuvieran un censo, y entonces así ya si la persona se sube a un taxi que no reúna los requisitos, es a riesgo propio, pero el ciudadano quiere moverse y no sabe, ¿será que está registrado o no? ¿Cómo ampara eso? ¿Cómo verificar? Y bueno, antes de ir con Armando, quiero enviar un saludo a Alfredo Rojas. Alfredo Rojas nos está comentando en Facebook Live desde Michigan, Estados Unidos, así que todos los que están conectados pueden seguir enviando sus opiniones. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Impacto Directo. Para la prestación de este servicio, ¿qué alternativas podrían existir? Armando, se habla de la regulación, de no permitir que estén circulando, de mayores controles, pero ¿cuál sería el punto en el que deben dar las autoridades? Mira, el primer punto es ¿a qué municipio pertenecen los taxis piratas? Si sabemos que es de aquel vecino lugar en donde se han dado últimamente esos casos, personalmente yo no veo una figura de autoridad. Veo a alguien haciendo payasadas todos los días, no pone un orden, no pone un alto, no pone un estate Del municipio quieto. de Misco, sería. Correcto. Tú lo has dicho. Entonces, al saber que estamos hablando de ese tipo de lineamientos, yo no veo una figura de autoridad, entonces la gente por eso obvia las reglas, obvia las leyes y hace, no, si me multan no me lo quitan. Entonces, una oportunidad, dos, el hombre es de muchas oportunidades. Tristemente en Guatemala, esa es la primera y a la segunda te quito el carro, porque aquí una oportunidad, otra oportunidad, la gente no va a acatar las reglas. En Guatemala, la ciudad de Guatemala sí tienen ese lineamiento, el famoso tarjetón para operar y las multas son bastante grandes. Y al momento de erradicar el taxi pirata, lo que están haciendo es darle más posibilidad al taxista que esté regulado y pues del que se dedica a eso día con día. Sí. ¿Verdad? Entonces es una falta de regulación por parte de la autoridad. Comparto la opinión. Deberían de una vez, es pirata, en ese mismo momentito retirarle el vehículo. Y que no siga prestando el servicio. Pero estas unidades surgieron con la pandemia, ¿se recuerdan? Sí. Porque ya no había transporte, hubo restricciones y como un emprendimiento, porque eso decíamos ayer, un emprendimiento empezaron a prestar el servicio. Sí, por una necesidad, pero que hoy en día ha sido parte también de la corrupción. No podemos decir que todos, porque no podemos señalar a todos y no sabemos, ¿verdad? Pero lamentablemente sí, las autoridades deben de continuar con esto para poder evitar que esas circunstancias de riesgo para las personas que lo utilicen disminuyan. Y ese es el mayor conflicto, Jairón, porque hay gente bien, gente honrada que está prestando su servicio y no está metida en ningún problema y que ahora ellos también se van a ver afectados. Claro, es lamentable, pero igual, por ejemplo, si comparamos con las plataformas de servicio de taxi al servicio que dan los taxistas normales, la diferencia es mucha, ¿no? Un servicio de plataforma, por ejemplo, el carro va limpio, el conductor identificado, lo puedes ver en tiempo real. En tiempo real. Hay muchas cosas que el taxista ordinario digamos que no tiene. Sin embargo, yo quiero agradecer al taxista que me trajo hoy aquí a Guatevisión en punto, arriesgando mi vida, pero en punto. Era de los taxi pirata, era taxi pirata y libró los operativos. Así es. Bueno, nosotros vamos a la pausa, ya volvemos con más aquí en Impacto Directo.
Y estructuras criminales, ¿cómo operan? Se ha conocido que muchas familias han sido despojadas de sus propiedades, esto como una manera de extorsión. Son varios casos que se han conocido en estos últimos días. Estas propiedades eran utilizadas como guaridas de la Mara 18. Esdras Laz nos presenta más detalles de esta historia. Como si se tratara de una ejecución hipotecaria, varias familias guatemaltecas han sido desalojadas de sus propias viviendas por integrantes del barrio 18, quienes despojan de sus propiedades a las personas que no cumplen con el pago de la extorsión. En seguimiento a esto, el Ministerio Público realizó 34 diligencias de allanamiento para la recuperación de varias viviendas que eran utilizadas como guaridas de estas clicas y otras que habían sido rentadas a otras familias. Esto ante la negativa del pago de la extorsión, que superan los 20.000 quetzales. Según las investigaciones, exigían cuotas de entre 20.000 y 40.000 quetzales para poder continuar viviendo dentro de estos inmuebles. Las familias eran despojadas de sus viviendas a través de amenazas con armas de fuego y eran intimidados por los pandilleros, lo que hacía que estos abandonaran sus inmuebles y todas las cosas que estaban dentro de ellas. Fue así que, por denuncias de varias víctimas, el Ministerio Público, en coordinación con la PNC, logró recuperar 5 viviendas de Villalobos 2 y 3, las cuales fueron entregadas a sus propietarios. Además, se localizaron varios indicios que permitieron descubrir el nuevo método de cobro de la extorsión, que son a través de las tarjetas de regalo. Fueron encontradas más de 132 municiones de uso exclusivo del Ejército de las Fuerzas de Seguridad. También fueron encontrados 37.555 quetzales, 8 tarjetas SIM y se encontraron 5 tarjetas de regalo de diferentes tiendas de conveniencia, asimismo tiendas que venden artículos para el hogar. Se logra establecer que el fenómeno criminal de la extorsión ha evolucionado al punto que en la actualidad estas personas, para darle una forma lícita al dinero, invierten en estas tarjetas de regalo para posteriormente recuperar el valor de las mismas. Al momento de los allanamientos, según dieron a conocer las autoridades de seguridad, no se localizaron a los responsables, aunque sí se logró la aprehensión de Ingrid Paola Nolasco Aceituno por el delito de extorsión, quien contaba con una orden de aprehensión previa al allanamiento. Los habitantes desalojados serán resguardados por agentes de la PNC, quienes se encargarán de verificar que se tome posesión de sus viviendas, aunque algunos familiares optaron por esperar un tiempo prudencial para poder retomar sus viviendas. Por su parte, el ente investigador exhortó a la ciudadanía que se ve en este tipo de peligros a realizar las denuncias correspondientes para poder realizar las gestiones de recuperación. Con imágenes de Carlos Ochoa, reportó para Impacto Directo, Esdras Laz. Con un gran esfuerzo, muchas familias han construido su patrimonio y tener que entregarlo solo porque sí a los extorsionistas. Jairón, hay un caso en particular que has vivido de cerca sobre esta situación. Sí. Bueno, 2 cosas. Ministerio Público, si encuentran armas o balística exclusiva del Ejército, eso da un indicio. ¿Por qué las pandillas tienen armas? ¿Por qué tienen municiones que solo pertenecen al Ejército? Del Ejército, ¿quién se las está dando a las pandillas? Siempre lo he dicho, me he cansado de repetirlo muchas veces, muchos malos militares son muchas veces jefes de estas pandillas y de la extorsión. ¿A qué voy? Un caso en zona 6, un amigo muy querido alquila su casa, la herencia de sus padres, y de repente le dejan de pagar el alquiler. Va él, reclama y lo secuestran dentro de su propia casa la pandilla que tenía capturada la casa. Lo amenazan de muerte y y al final tratan de quitar su casa. El problema aquí es el negocio, porque hoy día hay empresas que te compran tu casa si está secuestrada por los pandilleros. Fue lo que a él le pasó. La única forma de recuperar algo del valor de su casa antes que perder la vida era venderle su casa a un grupo, un bufete de abogados, que nosotros le compramos la casa, ahí nosotros nos encargamos de sacarlos. Y cuando llega la investigación hay gente del Ministerio Público involucrada
militares involucrados y por supuesto el bufete de abogados. Y ahí el Ministerio Público no hace ese tipo de investigaciones. Cuando vas, el caso sigue retenido. Aquel decidió vender su casa, ¿verdad? Para que no lo molesten, para quitarse el problema y resguardar su vida. Así de terrible está ese sistema de extorsiones en Guatemala, que no son solo las pandillas, es un conglomerado. Y ahí están las pruebas, balística del Ejército de Guatemala. Y es que es una estructura sumamente grande y bien coordinada la que está detrás de toda esta operación, Estefan. Así es, mira, yo siempre lo he dicho, y el delito de extorsión es para mí el delito más común que existe en nuestro país, Guatemala, y estos casos que les quitan la vivienda a personas que les ha costado mucho, son casos que se han visto desde siempre. Yo conozco casos no solo aquí en la capital, sino también en el interior de la República, y es muy triste. Pero también otra cosa que me llamaba la atención es la nueva forma de extorsión, que son con tarjetas de regalo, y también sería una buena forma de llamar la atención a todos los centros que brindan esas tarjetas, que al momento de que una persona lo solicite, por lo menos pedir algún documento de identificación para que después al momento de la investigación sea todo más fácil, ¿verdad? Tener un registro, y es que se vuelve compleja la operación, porque en la nota se habla de una nueva modalidad, pero toda esta sofisticación no es para beneficio, sino es para perjudicar al ciudadano trabajador. Mira, es lo que mencioné ayer, los malos están buscando cómo se legalizan. En la última saga de la película El Padrino, eso es lo que busca esta persona, ya tener su fachada, su vida, todo, y en ese proceso estamos, pero justamente coincido con Stephanie y con Jairón. Si la autoridad está podrida, ¿qué podemos esperar? Ahorita tenemos un Ministerio Público podrido. Lo dijo Jairón, está involucrado el Ministerio Público, está involucrado policías, ayer se capturó un policía. O sea, media vez la cabeza está podrida, ¿qué esperamos del cuerpo? Si hay un cáncer en el cerebro, ¿qué esperamos que el cuerpo funcione bien? No. Y lo malo es que los buenos ciudadanos son los que estamos viviendo esa podredumbre. Queremos vivir en un país donde exista realmente la posibilidad de avanzar, de emprender, de compartir con mi familia, pero los malos están buscando cómo legalizar. Armando, el lavado de dinero, hay muchas maneras en las cuales han logrado burlar los controles de las autoridades, los detectan y luego van con otra técnica. Sí, fíjate que yo estoy hablando de todo eso. Bien dice que la verdad es la verdad, aunque los oídos necios no lo quieran escuchar, ya lo dijeron los panelistas acá, compañeros. Se sabe de dónde viene. El lavado de dinero es un delito ya muy de uso común, junto con la extorsión. Obviamente el producto de la extorsión hay que ver cómo se blanquea esos activos de forma ilegal, entonces van de la mano. Pero tristemente, Alexis, son las altas cúpulas del gobierno las que están involucradas. Obviamente yo no puedo asegurar quién de cada uno, pero tristemente es la realidad. Porque me dijo Jairón, a cuenta de que van a tener, no son de los militares, hay dos tipos de balas, la de uso del Ejército de Guatemala, y esto es muy peculiar, de los usos de las fuerzas de seguridad. Entonces recordemos que hay una derecha y hay una izquierda. Este grupo criminal, el famoso barrio de los dos números, tiene el apoyo de la izquierda. Y eso no lo digo yo, lo han dicho las noticias, lo han dicho las redes sociales. Lo que pasa es que están queriendo desnivelar lo poquito que hemos avanzado. Entonces, el gobierno tristemente tiene mucho que ver, pero se hace oídos sordos a toda esa súplica. Fuerzas poderosas detrás de todo esto. Vamos a ir a la pausa, quédese con nosotros porque al regresar seguimos platicando de este tema porque tenemos a un invitado que nos va a ampliar información al respecto. Ya volvemos. Te presentamos Internet más seguro. Y seguimos hablando de cómo a muchas familias les han despojado de sus propiedades. Nos acompaña Edgar Morales de la Fiscalía del Delito de Extorsión. Fiscal, gracias por estar con nosotros aquí en Impacto Directo. Sabemos que a través de las denuncias es que ustedes lograron armar este caso. ¿Qué otros detalles se tienen en relación a esta nueva modalidad de operar de los extorsionistas? El Ministerio Público, a través de la Fiscalía contra el Delito de Extorsión, recibió una denuncia, la cual fue utilizada como marco para iniciar con las investigaciones. Derivado de esta denuncia, aunado a información obtenida a través de fuentes humanas, logramos iniciar
para poder identificar los inmuebles que estaban siendo ocupados. Parte de la modalidad de estos delincuentes será presentarse a los inmuebles, entregar un teléfono celular y a través de llamadas telefónicas les eran exigidas cantidades que iban desde los 20,000 quetzales hasta 40,000. Esto por permitirles seguir habitando el inmueble. Logramos identificar algunos otros casos en los cuales sabían que las viviendas eran arrendadas, por lo que se presentaban a exigir que de ese día en adelante a ellos se les iba a pagar el arriendo. También tenemos conocimiento que para poder entregar los teléfonos celulares eran utilizadas armas de fuego con las cuales pues eran amenazadas las personas. Ante la negativa del pago pues se vieron en la necesidad de abandonar los inmuebles. De esta cuenta, en el operativo realizado el día de ayer pudimos establecer 4 inmuebles que se encontraban totalmente vacíos y un inmueble que se encontraba ocupado por miembros de estructuras criminales de pandillas. Jairón Salguero tiene una interrogante para el fiscal. Yo sé que usted es de la Fiscalía contra de la extorsión, pero en muchos casos donde están involucradas las maras o los grupos estos delincuenciales organizados, siempre se encuentran o balística del ejército, o armas del ejército, o granadas del uso del ejército. ¿Por qué el Ministerio Público no investiga de dónde vienen esos? O sea, porque yo pienso como un ciudadano común que si se sigue la huella vamos a llegar hasta quien les brinda este tipo de armas, porque es un secreto a voces de que muchos malos militares están inmiscuidos como jefes de pandillas. El Ministerio Público pues tiene bastantes investigaciones, tenemos información respectiva en cuanto a lo que usted se refería. De hecho, la Fiscalía contra el Delito de Extorsión está por cumplir 10 años. Tenemos 10 años investigando el fenómeno criminal de las pandillas, en la cual pues ha habido varios factores que han incidido en que armas de uso exclusivo del ejército lleguen a nuestro país. Hace algunos años sucedió un robo masivo de armas de fuego en Honduras. Muchas de esas armas que se desaparecieron en este robo están en Guatemala e ingresaron de forma ilegal a través de las fronteras. Aunado a que también sabemos que existen nexos de cárteles del narcotráfico con miembros de pandillas quienes les dotan de armas de fuego, las cuales son utilizadas para estas actividades delictivas. En cuanto a si existen investigaciones, claro, hace algunos años la Fiscalía contra el Delito de Extorsión logró establecer que un coronel del ejército estaba involucrado como testaferrato en un caso de la Mara Salvatrucha. Es de esta cuenta que nosotros hemos realizado esfuerzos en la lucha que se tiene en contra de las extorsiones, asimismo en contra de las estructuras criminales de pandillas. Muestra de ello es que en el año 2018 se realizó uno de los juicios históricos en el país, en la cual se obtuvieron sentencias significativas, en la que el máximo líder del barrio 18, Aldo Dupiocho Mejía, alias El Lobo, recibió una sentencia de 1,650 años de prisión inconmutables. Entonces, se están dando avances en las investigaciones. El fenómeno criminal de las pandillas es un fenómeno de tipo dinámico. Este evoluciona de conformidad con las necesidades de la estructura criminal y en ese sentido, pues ellos van utilizando los medios que les son pertinentes para su actividad delictiva. Una de ellas, bien lo mencionaban en la nota, es la utilización en este momento de tarjetas de regalo, mediante la cual ellos les dan una apariencia lícita al dinero y posteriormente pueden recuperar el dinero de una forma legal a través del canje de estas tarjetas de regalo. Entonces nosotros continuamos en esa lucha frontal en contra de las extorsiones, pero también no podemos negar que el Ministerio Público no trabaja solo. Necesitamos el apoyo del Ministerio de Gobernación, el apoyo de la Policía Nacional Civil para poder tener frutos en cuanto a estas investigaciones. Fiscal, tenemos una cosita. Sí. Antes, por ejemplo, yo sufro de extorsión. Yo pongo la denuncia. ¿Cuánto tiempo el Ministerio Público tarda en responder primero mi denuncia y luego en resolver el caso? Porque yo me tengo que salir de mi casa, si no me matan. Claro. El tema de las extorsiones es muy complejo. Nosotros como Fiscalía tenemos 11 sedes a nivel nacional, tenemos la sede central en la cual tenemos una atención las 24 horas del día. Por instrucciones generales dentro del Ministerio Público de la señora Fiscal General, nosotros tenemos 24 horas para poder procesar el caso y hacer las diligencias preliminares. Posteriormente el caso es trasladado a un fiscal, el cual inicia con las diligencias posteriores. Es muy complejo y no podría decirles en cuánto tiempo se resuelve un caso. ¿Por qué? Esto
atiende específicamente a cada uno de los procesos en particular. No todas las extorsiones son iguales. Hay algunas en las cuales podemos determinar que estamos ante grupos de imitadores mismas, en las cuales, gracias a la asesoría que da la Fiscalía, se logra evitar los pagos, pero también tenemos extorsiones muy complejas en las cuales tenemos 2-3 años en investigación, pero no quiere decir que durante esos 2-3 años no hayamos tenido varias etapas de la investigación en la cual tengamos 10, 20, 30 personas ya con un auto de procesamiento esperando un debate oral y público. De hecho, en los medios de comunicación pudieron observar que hace algún mes, creo que fue en el mes de junio, se inició un debate oral y público en contra de 114 pandilleros que forman parte de una estructura del barrio 18 que se dedicaban al cobro de la extorsión en un caso muy famoso que fue el Rescate del Sur. Entonces, en ese sentido, nosotros como Fiscalía seguimos trabajando, seguimos en esta lucha y ataque frontal en contra de las estructuras de pandillas, y en la medida de lo que nos es posible, pues hemos sacado de circulación a muchos miembros de estas estructuras. Tenemos pocos segundos, Roxana, la última pregunta. Tienen, porque se sabe, indicios de que políticos, han utilizado a las pandillas para generar una serie de contratiempos, de afectar a la sociedad con propósitos y fines políticos de desestabilizar al país. ¿Tienen conocimiento de eso? Las actividades de investigación que realiza la Fiscalía contra el delito de extorsión no tienen ninguna línea de investigación en cuanto a participación de políticos en yo dichos no hablo de sectores. línea, hablo si tienen conocimiento. No, por eso mi respuesta es directa. No tenemos ninguna línea de investigación que nos lleve a establecer que sea un plan de desestabilización, sino que son estructuras que ya están enraizadas en el país y que vienen realizando actividades delictivas en forma repetitiva desde hace varios años. Bueno, fiscal, gracias por acompañarnos. Edgar Morales, de la Fiscalía del Delito contra la Extorsión, nos ha acompañado aquí en Impacto Directo. Hacemos la pausa, pero en instantes regresamos.